Buenas noches, licenciada Senia, un gusto saludarla nuevamente. Es para mí un placer en este momento poderme expresar por medio de este video y poder hablar un poco de los temas que usted tanto nos ha mencionado y ha tratado que nos quede en nuestras memorias y que sea para el aprendizaje de nosotros mismos, valga la redundancia. Eh, Primeramente, me corresponde hablar sobre los derechos humanos en su, llamémosle, en sus categorías, tanto derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, que hasta no hace mucho solo existían tres generaciones de derechos humanos. Ahora estos derechos reconocidos internacionalmente ya podríamos decir que son cuatro generaciones. El- y, y de dónde podríamos decir primeramente que nacen esta serie de derechos eh, humanos, como le llamamos, que son inherentes, son, están adheridos a la vida humana, al del ser humano, pues nacen de las primeras constituciones creadas y habidas, de esas constituciones en el que son parte del ordenamiento jurídico de naciones, estados, que fueron de tiempos anteriores, del pasado, pero de ellas comienzan a nacer eh, estas generaciones y lo que es el derecho, lo que son, perdón, los derechos humanos. Entonces, primeramente, eh, es de hablar, es de comprender los derechos de primera generación, así vanamente. eh, yo los comparo personalmente con los derechos fundamentales. Los derechos de primera generación son los que en nuestra Constitución de la República del Salvador los, los menciona como los derechos fundamentales del ser humano. Por ejemplo, entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Entonces, entre ellos están mencionados también en la Constitución de nuestra República. El derecho a la vida es uno de los derechos primordiales. Por ejemplo, toda persona tiene derecho, dice el artículo 2 de la Constitución, a la vida, a la integridad física y a la moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad, a la posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Eso es lo que reza el artículo 2 de la Constitución y es la mezcla o es como el reflejo que podemos notar de la primera generación de los derechos humanos, los cuales nacen junto con la Revolución Francesa y por ahí viene el nacimiento de estos derechos fundamentales, de derechos humanos de la primera generación. Como segunda generación, puedo mencionar eh, a, que son aquellos relacionados al tipo social, económico, cultural y considera su nacimiento junto a la revolución industrial del mundo. Cuando comenzó aquella revolución industrial, comenzaron a nacer estos derechos y van apegados a la revolución industrial este tipo de derechos porque comenzaron a ser, por ejemplo, los del derecho a un salario digno, a un trato digno como empleado, a la libre asociación. Ah, por cierto,
Y en el nacimiento de estos derechos de segunda generación, podemos dar como que se siembra la primera piedra, como diríamos, eh, de los derechos del nacimiento de los famosos sindicatos, que ahora conocemos nosotros como los sindicatos de los trabajadores de diferentes áreas. Y sí, ese tipo de derechos fueron los que se ganaron en la segunda generación de derechos humanos. Y igual están mencionados en la Constitución también. Todos estos derechos ya forman parte de la Constitución de la República, de nuestro país, El Salvador. La, la tercera generación de derechos humanos, que le podríamos decir, son aquellas que están relacionadas a los pueblos, a la solidaridad entre naciones, eh, pues que podríamos mencionar la ONU, que es un mecanismo de Naciones Unidas para conservar. Es uno de los derechos de esta tercera generación, es el derecho a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, o sea, a que los pueblos tengan derecho a decidir qué va a ser de ellos. la- entonces, y el derecho al medio ambiente también entra en la tercera generación. Y lo importante que han venido siendo las escalas que hemos venido teniendo, por ejemplo, desde los derechos de primera generación allá por la Revolución Francesa, que fueron apegados a que en aquel tiempo no se respetaba la vida como se respeta hoy, no se respetaba la libertad como se respeta hoy, no existía igualdad, que ahora no es tan, no, ya no está tan reflejado esa la desigualdad, pero, pero siempre hay divisiones sociales, pero ya no, ya la mayoría nos regimos bajo una sola ley, y eso es la que genera igualdad, ¿verdad? Entonces, eh, todos esos nacen allá por la primera generación, y como estaba diciendo, vemos, vemos aquel escalón que poco a poco va bajando o subiendo, digamos, a según la necesidad de los pueblos, porque como mencioné en la segunda generación de derechos humanos, que nacen allá por la revolución industrial, y también van apegados a ello porque a la vez que nace la revolución industrial se comienzan a generar aquellas grandes empresas, grandes industrias, grandes generaciones de trabajo y todo eso. Se requería algo que velara por el bienestar del trabajador, que velara por el bienestar de su familia, que tuviera mejores prestaciones, que el trabajador no fuera explotado. Entonces, de ahí viene la segunda generación y comienza a crear, a ver esa necesidad de esos derechos humanos. Y lo, lo, la diferencia más grande que yo siempre me ha gustado de notar de los derechos humanos a los derechos constitucionales, de la parte dogmática de la Constitución, es es, es esa, el reconocimiento, porque es la Constitución se basa al pueblo, tiene un territorio. Esta Constitución no vale afuera del territorio del Salvador, pero en cambio los derechos humanos sí, siempre y cuando el país reconozca y pertenezca a esa asociación de derechos humanos, siempre los va a reconocer, siempre los va a ver en el país que esté. Esa serie de derechos, los de primera, segunda, tercera generación, y la más importante que no he mencionado es la cuarta, porque sí considero que es de bastante información. eh, Todos esos son reconocidos internacionalmente. Esa es la gran diferencia que yo, como repito, denoto entre la Constitución y los derechos constitucionales y los derechos humanos, los derechos de la cuarta generación.
que no tienen mucho de haber nacido conforme la historia del mundo, del planeta, no tienen mucho de haber nacido porque nacen junto con otra necesidad. Y a medida se van dando las necesidades, van naciendo esas regulaciones, van naciendo esas protecciones para el ser humano. Y en los de cuarta generación no, no estamos atrás, porque es a según nace la cuarta generación de derechos, nace con el Internet. Cuando comienza el Internet ya a dar su fuerte, a prestar su servicio, comienza a haber necesidad de aquellos derechos, el acceso a Internet, derecho a la comunicación, derecho al olvido. Todos esos derechos comienzan a nacer y a formar parte de nuestra vida, así como ahora estos medios por los cuales yo me estoy comunicando es uno de los medios virtuales que no existían hace 60, 70 años. Bueno, hace 30 años no existían este tipo de que yo iba a estarle hablando a una cámara o que yo me iba a estar refiriendo por medio del internet o, por ejemplo, como la licenciada Zenia eh, muy amablemente nos presta su tiempo y nos da las clases que nos nutren. Entonces, por ese medio del internet, entonces comienza a ver la necesidad y si hay una necesidad, pues hay que regular. Y eh, considero yo que es a bien eh, que la entidad encargada de estos derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene su investigación y genera, conforme va evolucionando el ser humano, así va evolucionando los derechos humanos, así como también debería de ir evolucionando la Constitución de la República, porque no solamente se debe de quedar desde el momento de la creación de esta Constitución, sino que ya debería de estar actualizada y así como los derechos humanos se van creando por generación y a según es la necesidad de ellos. Entonces, hasta ahí mi tema con los derechos de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación y los de cuarta generación. Con los derechos de, de primera generación mencionábamos que son los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la igualdad. Los de segunda generación son aquellos que nacen con la revolución industrial y son los más importantes, podríamos decir, son los derechos del trabajador y la libre asociación, que es donde yo digo que nacen, le dio asidero a aquello de los sindicatos. La tercera generación está relacionado a los pueblos y a la solidaridad entre naciones y es el derecho a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, como ya lo había mencionado, y al medio ambiente. Y la cuarta generación, como lo dije antes, una de las más importantes porque es la que trata del tema tecnológico y de la información y comunicación. Y nace, como había dicho, con la llegada del Internet. Con eso concluyo el tema eh, de la graduación de los derechos humanos y también paso a mencionar otra parte importante que trata sobre nuestra Constitución, ya que la Constitución, como lo ha mencionado la licenciada Zenia en varias ocasiones, está dividida en dos y una de las partes es la parte orgánica. Podrían decir, es orgánica, es vitamina. No, la parte orgánica es la que rige, la que da la pauta, la que da la guía, la que, ¿cómo le podemos mencionar? La que da el sentido o la que pone el stop para el comportamiento de las diferentes carteras de Estado o de los diferentes poderes del Estado. Pues tenemos conocimiento de que el Estado se divide en tres poderes en nuestro país.
En nuestro país el Estado se divide en tres poderes. ¿Y cuáles son los de ellos? El primero es el poder uno es el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. El ejecutivo tiene la rienda de la administración pública. Ese es el ejecutivo, el que tiene la rienda de la administración pública. El legislativo, como bien lo dice su nombre, es el de legislar, de crear leyes, de buscar esa evolución, de buscar la creación de leyes secundarias que regulen la convivencia social. Junto a él, el poder ejecutivo tiene el poder también de derogar, de, de, de aprobar, no aprobar, sino que ratificar las leyes aprobadas por el poder legislativo. Y el poder judicial, que es uno de los más importantes porque él tiene el poder, él tiene la coercibilidad de la ley. Tanto así que tiene la coercibilidad de la Constitución, en su sala de lo constitucional. También existe la sala de lo penal, la sala de lo contencioso administrativo, y así las diferentes salas que están ocupadas por los señores magistrados de la sala las salas, diferentes salas, de los cuales son 15, que está estipulado también en la parte orgánica de la Constitución. Aquí se estipula todos los aspectos del funcionamiento del ejecutivo, legislativo y judicial. Tanto las elecciones, tanto cómo se elige un magistrado, cómo se elige, lo estoy hablando a grosso modo para no leer los artículos y tratarlo de hacer comprensivo para los que estamos estudiando, que todavía no estamos tan inmersos en el tema de la interpretación de estos artículos. Entonces, igual la Constitución tiene sus intérpretes principales, que son la Sala de lo Constitucional, que son los que tienen el poder, son 5 magistrados que tienen el poder de legislar por medio de la Constitución. Y igual, como lo he dicho y lo repito, la Constitución es la que rige y manda en su parte orgánica lo que es, como la palabra lo dice, la organización del Estado. Y allí se tiene todos los puntos que son necesarios para que un Estado sea democrático. Entonces, es allí mi participación y por medio de esta explicación sencilla, trato la manera de poder dar a conocer lo que yo comprendo y lo que yo entiendo como son las partes esenciales que forman la parte orgánica de la Constitución y las cuatro, ¿cómo se llama?, generaciones de derechos humanos, que también están inmiscuidos y incrustados en la Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución eh, que se ha creado a base de otras constituciones. Y igual, los derechos humanos han salido de diferentes constituciones y forman parte de ellas. Buenas noches, le agradezco mucho, licenciada, por su apoyo y pues creo que también con este video también quiero aprovechar de despedirme de, del ciclo. Fue un ciclo bastante duro para mí, no personal. He tenido situaciones bien duras de vida y de trabajo, pero por lo demás, Dios sabe cómo hacer las cosas y estoy muy agradecido, licenciada, por la oportunidad de que me permite de poderme expresar. Gracias, bendiciones, pase muy buenas noches o muy buenos días a la hora que vea el video. Le agradezco mucho por la oportunidad nuevamente y me despido.